Gran gusto de saludarlos en este nuevo programa de Corrientes de Pensamiento. Hoy contamos con la presencia de un querido amigo y un gran argentino, un embajador que desempeñó brillantemente su tarea en la diplomacia argentina en distintos países, que su último destino fue España, pero que sigue escribiendo, estudiando, viajando, interesándose en una serie de cuestiones, de fundamentales cuestiones, con una formación, con veintitantos libros, ya creo que de la vez anterior que estuvo a esta ahora, creo que ya ha escrito 2 libros más, así que no quiero decir un número para no equivocarme. Me refiero al embajador, al doctor Abel Poz. Querido doctor, Muy querido buenas tardes, embajador, muchas gracias. ¿me equivoqué en el número o son Sí. 2 libros más de aquel día ahora? Usted agregó los que sueño escribir, Ah, pero bueno, delos por hecho. los sueños vale, vamos, y seguro que lo va a ver. ¿Qué le parece, embajador? Dejo a su criterio. Hablamos de este tema que en un momento está tranquilo, después se pone un poco belicoso, el tema Estados Unidos-China. Estamos en un momento que deberíamos tener miedo. En serio, ¿no? En Europa se siente el miedo porque hay como lo que se tenía con mucho cuidado por el poder enorme que había alcanzado el mundo, por el poder nuclear. Entonces las cuestiones militares se manejaban en un plano muy moderado, con mucho cuidado y a través de la diplomacia generalmente. Y nos encontramos que se rompió un poco esa, digamos, esa tradición del diálogo y se pasó a un sistema como de amenazas, de exigencias. Y esto viene un poco de un cambio en la política de Estados Unidos, que siendo la mayor potencia mundial, justamente por ser la mayor potencia mundial, siempre trató de ser la más discreta potencia mundial, porque en el año 45, triunfante de la guerra, ofreció una solución democrática y económica sin precedentes en la historia del mundo, de que el vencedor pudiera ser tan generoso como restablecer la vida de países que en 15 años más iban a ser esa Alemania moderna, esa Italia pujante, en fin, el renacimiento de Europa en cierta medida, con Francia, con De Gaulle. Y Estamos creo que eso haciendo se la, quebró. estamos haciendo la antidiplomacia, ¿no? Claro, El de la confrontación en lugar de la eso se vio con el tema, solución, mediación, exactamente, entendimiento. en el caso de Corea del Norte fue una cosa muy extraña, parecía una pelea de dos personas que se Así es. enojaron, pero que en el bolsillo tenían la clave para tirar bombas nucleares, ¿no? Así que hemos visto un episodio inédito de ese acercamiento extremo que no comprendía el mundo poder llegar a esa situación. Y luego sigue ahora con el tema de Irán, que es el país más poderoso del Medio Oriente, y que de todas maneras empezó a cumplir un plan de aceptar la no proliferación del poder nuclear, aunque tiene un desarrollo nuclear importante, pero Estados Unidos exigió demasiado, me parece, y Europa trató de moderarlo, y ahora se produce una quiebra de nuevo, con amenazas que Sí, inquietan mucho al mundo, porque realmente Europa está muy débil, está así es. recomponiendo, no ocupó en un determinado momento esa Europa brillante que se había proyectado con De Gaulle y Adenauer y que se había consolidado en la amistad de cierto eje entre Francia y Alemania, empezó a debilitarse, y la debilidad de Europa es como la debilidad de Occidente, es como esa gran madre cultural que no solamente fue hacia el mundo anglosajón o latinoamericano, sino que también fue hacia el este, porque Rusia tenía la parte, esa cosa de ser occidental y oriental.
Y bueno, se rompe un poco ese esquema positivo del mundo y estamos en una cosa intermedia que no sabemos muy bien cómo se va a definir, con esta oposición que no debería existir en Occidente entre, sobre todo el poder de Estados Unidos, al que para colmo se agrega el episodio inédito de Gran Bretaña, que todavía ni los ingleses pueden explicar lo que ocurrió. Exactamente. Así que yo creo que este es un poco un panorama que da miedo porque todos estamos esperando una sólida paz y un progreso para todos, que es la gran, digamos, el gran llamado que tiene Occidente para cumplir su propia historia y sus valores humanistas. Y estamos en una zona que no sabemos muy bien cómo se va a solucionar. Claro. Usted viaja a Europa estos días. Sí. Así que ahí voy vamos a a tener Francia. Noticias frescas. Sí, Oye, yo tuve el presidente de Francia que comenzó con una fuerza notable y que bajó muy rápidamente. Claro, hay una crisis que se da en toda Europa, que las clases medias han quedado, no digo que hayan disminuido, han quedado estabilizadas sin ese ascenso fácil que era la vida de las sociedades europeas después de la guerra. Y hay un descontento muy grande porque se produce también algo que no es solamente un problema de clase, sino un problema de enormes distancias económicas entre poderosos. Se está creando una clase poderosa, muy lejana de la armonía que debería haber económicamente, ¿no? El equilibrio, diremos. El equilibrio. Y para los jóvenes es muy duro salir y creo que digamos, la circulación vertical, como se decía antes, esa circulación de los sociólogos, esa era admirable y en Europa ahora ya se resiente mucho. Incluso en Alemania hay problemas ya visibles y en la educación y la resistencia de los jóvenes, ¿no? Hay una quiebra de los jóvenes con las viejas generaciones. Querido embajador, y viniendo un poco a nuestro continente, año electoral, pocos días se cerró el tema de las alianzas, de las candidaturas, ahora vamos a las PASO en agosto y después ya la elección. ¿Cómo está viendo usted, que es un gran analista y observador de todo esto? Mire, es feo que haya una quiebra. Esa quiebra existe. Esa quiebra viene de muy lejos. Argentina tiene una pasión socialista, socializante, que la condujo el peronismo en cierto sentido, con mucho equilibrio, pero que no era verdaderamente una forma de adhesión, perdón, a la gran política mundial. Y eso nos quedó como una resistencia que no alcanza a ser revolucionaria, pero que es continua, que se afirma en una visión distinta de la sociedad capitalista tradicional, la que tuvimos, que nos llevó a un auge brillante desde la generación del 80 en adelante, que fundó al país. ¿A qué partido pertenecía? Claro. ¿A qué partido? Dígalo. Yo lo digo. Podemos evocar a Adolfo Alsina, si usted quiere. O a Carlos Pellegrini, a Avellaneda. Ese partido fue maravilloso en su generosidad, la entrega y la preparación de la gente. Y fue la sexta potencia del mundo. Imagínese que en el año 1904, antes de la muerte de Roca, éramos la sexta flota del mundo, en el momento que nadie tenía flotas en los países lejanos como el nuestro, ¿no? Y tuvimos un auge económico inédito y lo más notable, la asimilación de la inmigración como población propia. Acá no hubo discriminación. Qué prudente que soy, no estoy haciendo lo está haciendo usted, por lo cual le agradezco ese objetivo. Bueno, en realidad la alianza secreta de Argentina es inédita. El general Roca con el presidente Sarmiento, ¿no? Así. Y con un premio Nobel en relaciones de Saavedra Lama. Sí, Saavedra Lama, sí. Es el producto de toda esa... Un rarísimo episodio. No se puede...
llegamos a ser el país que lo venció con más, con un triunfo más marcado el analfabetismo, ¿no? Hemos conseguido Así cosas es. extraordinarias. Hemos Éramos, conseguido en realidad Sarmiento es el héroe fundador porque así es, todos los inmigrantes vivían peleados entre ellos. Un italiano del sur no se hablaba con el del norte, un catalán despreciaba a un gallego. Era así, cada uno estaba en su lugar creando su América con éxito y con la generosidad de un país que es inédita la forma como recibió a la inmigración, ¿no? Dándole casa, campo, lo que quisiera, con mucho esfuerzo. Pero Sarmiento vio que el país quedaba quebrado así, y así es, secuestró a todos los hijos de los inmigrantes y a las 8 de la mañana los reunió en torno a la bandera de Belgrano así es. y arrancó un nuevo país maravilloso, donde el padre no se peleó con el hijo y el hijo no extrañó que su padre fuera extranjero, no se sintió jamás extranjero. Se creó una nacionalidad en base a la cultura y la escuela. Es un hecho que ahora en Francia, por ejemplo, están reeditando Éramos con líderes de Latinoamérica. pero líderes. Hemos llegado no solamente a eso, sino a tener el liderazgo económico. Todo el Producto Bruto de Argentina cubría el de toda América Latina, ¿no? Totalmente. No estoy pidiéndole el voto, porque usted, cuando vuelva de Europa, lo vamos a invitar a que nos enseñe la Comisión de Acción Política Para mí va a ser un esfuerzo muy del Centro de grande. Estudios. Vamos a Va a ser pedirle un esfuerzo que nos diga todo esto. Mire, yo soy un poco federal. Sí, nosotros Sí, también. sí. Usted duda de mi federalismo y mi desarrollismo. No, el desarrollismo no lo puedo objetar porque es el sueño de todos, incluso de su provincia, no. Y lo aplicamos. Es verdad. Lo practicamos. Bueno, ahí ve usted, acá nosotros decimos que vivimos los peores 70 años de la vida argentina. Así Es una es. falsedad, porque usted ahí se lleva Perón fue una revolución social importantísima, sociológicamente. El Perón que Le volvió. abrió a la mujer la universidad, por empezar, y muchas cosas. Reubicó al hombre fuera del clasismo y que no se haga clasista revolucionario. Y Perón en el fondo era un conservador popular. Era conservador, era un conservador. Pero desde Perón usted tome los ejemplos de personajes como Arturo Frondizi. Es una cosa sensacional. Bueno, palabra mayor, ¿no? Palabra Arturo? mayor, pero la honestidad Un de Humberto estadista, Ilia, y no se puede hablar de los 70 años así, No, porque haya habido golpes militares incruentos o uno excepcionalmente despreciable, no quiere decir que los argentinos hayamos Y vivido Solano un Lima infierno. Hemos también. vivido en un país maravilloso, Solano Lima también. de Solano Lima. Hemos vivido y viviremos en un país maravilloso, con humor, con fuerza. Argentina, Con el orgullo de ser argentino. el orgullo y este paraíso que no sabemos usar. Así es. Hay que tener la clave. Si a usted le regalan una Ferrari Testarossa y viene de manejar un autito, un Fiat, Forte. un Fiat Fiat. 500, entonces usted tiene que hacer una adaptación. La Testarossa es la República Argentina. Este es un país maravilloso, dotado de todas las posibilidades, con gente dispuesta a todo y que tenemos una enfermedad de mala administración y de una clase dirigente, lo digo... Y creernos que somos los dueños de la verdad siempre. Sí, y una clase dirigente que está muy Ombligo por del debajo mundo. de la pasión argentina. Totalmente. Yo veo que ni siquiera, usted ve ahora se producen muchas palabras políticas y ninguna en estos movimientos que hubo previo de esta larga marcha para una simple elección. No hubo sueño, no hubo llamado al heroísmo argentino, no hubo ese llamado digamos, al mito argentino. Todas fueron cosas muy pedestres, no hay grandeza en la convocatoria. Y otra cosa, Nadie se puede enamorar de estas palabras que se dijeron en esta campaña, y otra cosa, pre-campaña. querido embajador, unos que van de un lado para el otro, y creo que la coherencia es una palabra indispensable para que la gente crea en la política. Y la otra es, por supuesto,
la honestidad y la Usted es transparencia. un Quijote, siempre se lo digo, ¿no? Y usted fundó un partido. En este Lo, momento han lo deshecho todos refundé, los partidos. el mismo partido que usted mencionaba hace un Bueno, momento. sí. Han deshecho todos los partidos y el partido es aquella organización, mala o buena, donde a lo largo de los años usted sabía quién era tonto, quién era muy inteligente, quién era un genio, quién era un bandido. El partido iba creando una opinión, iba segregando Así es, hombres, iba formando a los jóvenes, había una continuidad histórica a través de, que no era excluyente, no eran partidos totalitarios, eran partidos de diálogo. Y bueno, este episodio lo tenemos que el recrear diálogo es urgentemente. fundamental, el diálogo Ahora social. tenemos paracaidistas, Así es, nada más, brillantes o no. Y nos creamos ilusiones con gente que va ocupando el poder y que damos cuenta que además no tiene la formación para manejar el poder. así es. Así que yo creo que tenemos que tener mucha esperanza porque la Argentina está todavía muy por encima de nosotros. Es un paraíso que tenemos que alcanzar. Mire, querido embajador, yo estoy convencido de lo que hemos hecho, de refundar el autonomismo. Vamos sin alianza, pero queriendo o pretendiendo aportar nuestras ideas, por supuesto, de acuerdo al siglo XXI, con modernismo, dándole orilla a la ciencia, a la técnica, a todo esto, incluso a las comunicaciones que queremos ponerlas a tono con lo que nos toca vivir en este momento. Eso tenemos los elementos, tenemos una radio, vamos a tener una serie de cuestiones que van a hacer que la juventud, que es bastante la que se ha incorporado, incluso estos días yo he omitido opinión para el diario La Nación sobre el tema de la juventud. Y cuando nos tocó gobernar nuestra provincia, hicimos un organismo que se llamó La Juventud, donde participaron todos los partidos, con un director de 15 a 30 años, un director que era con rango de subsecretario. El resto, como vocales, eran de todos los sectores políticos y participaron y dio un gran resultado. Se llamaba Dirección Participativa de la Juventud. Eso es fundamental. Yo creo que si no pensamos en eso y lo que estamos haciendo con errores y con aciertos, sin que nos los dueños de la verdad y escuchando, creo que lo estamos haciendo para las futuras generaciones también. Y eso es importantísimo. Usted sabe lo que dicen los chinos, que el momento más grave es una idea del confucianismo. El momento más grave de una sociedad es lo que puede pasar en la rodilla. Cuando una parte de la rodilla no anda bien con la otra, o sea, los padres con los hijos, pero sobre todo los hijos con los padres, es la peor quiebra que se puede producir en una sociedad. Se rompe el continuo de esa tradición, que es transmitir algo de los viejos a los jóvenes. Totalmente. Y la ansiedad y la renovación de los jóvenes hacia los viejos. Totalmente. Ahora yo digo que nosotros, nos quedan 3 minutos, lo importante es que aprendamos a debatir civilizadamente. En segundo lugar, que sigamos estudiando, cualquiera sea la edad que tengamos, y aprendiendo. Tercero, creo que es fundamental 3 o 4 cuestiones. Primero, el rol que le asignamos al Estado, porque acá nos vamos a veces del Estado inerme e inexistente al Estado empresario. Yo creo que el rol del Estado tiene que ser que se ajuste a lo que establece la Constitución. Estado inductor, promotor, árbitro, que evite que los más fuertes se lleven por delante a los más débiles. Sí, el gran equilibrador. Y sobre todo, exactamente. Y lo otro es, por supuesto, la educación, sin lo cual ninguna sociedad puede crecer, el tema de la salud, que hay que darle una tremenda trascendencia, y yo siempre digo relaciones internacionales, que estudiemos y que le demos toda la trascendencia que tiene la política en cuanto a relaciones internacionales. Mire, no iba a decir, pero nieto, hijo de María, que es abogado de El Salvador, él va a estudiar economía, pero le va a agregar relaciones internacionales. Bueno, yo creo que tenemos que darle toda la trascendencia que esto tiene.
Y yo soy partidario de que la mayoría de los embajadores tienen que ser de carrera, por eso está este magnífico instituto, fue obra de don Carlos Manuel Muñiz, ELISA, una obra y está maravillosa. también la otra obra magnífica que es el CARI, donde está usted, estoy yo, Es que una sin obra duda alguna tiene una enorme importancia. Inesperadamente logramos, a través de Muñiz y bueno, y los cancilleres y todos que continuaron, ustedes que se reúnen mensualmente sí, nosotros, a almorzar juntos, a encontrarse. Por eso le pedí que le va a solicitar su aporte para que nos dé ideas de cómo son las relaciones internacionales. Eso tiene que llegar aparte de que usted tiene esa idea brillante y esa pasión fundadora que usted tiene, porque Argentina dejó tener la pasión fundacional. Así es. No creemos que podemos seguir labrando esta tierra maravillosa para llevarla espiritualmente a lo que merece, ¿no? A ser un país como fue. Este fue un país que fascinó al mundo. Cuando lo descubrieron en 1910, en el centenario, fue una novedad para el mundo y un hecho económico. Pasamos a ser, si hubiera un grupo de los 7, estábamos ahí. Éramos unos países financieramente más sólidos, con una apertura al mundo. El tema de la producción es de enorme importancia, ¿no? Y bueno, esto es lo que tenemos que reconquistar. O sea, tenemos que reconquistar un poco la pasión argentina, ¿no? Exactamente. Ese lenguaje de los políticos que no tiene recuerdo de grandeza, llamado de apasionar a la gente. La gente vive enamorada de su país, hay que enamorarse de la Argentina. Este es un país que está por debajo del viejo sentimiento de patria que hemos tenido. Nos da vergüenza decir la palabra patria. Bueno, y hay que decir la palabra patria y actuar en consecuencia. Yo creo que esto es lo que sentimos todos y estamos un poco por debajo, estamos melancólicos, no encontramos nuestro lugar. Es como que tuviéramos capítulo y minuto, como que cuando vamos a debatir nos sentimos inferiores con los que vamos a hablar. Y yo le deseo un feliz viaje, le deseo que nos traiga información y nos vemos a la vuelta. La vez pasada hablamos de Macron. Ya digo que lo vamos a convocar. Muy bien, le agradezco mucho. Querido embajador, le agradezco enormemente su presencia y le deseo que, como usted sabe, aproveche a fondo este viaje que va a hacer a Europa. Muchas gracias. Muy amable, muchas gracias. Vamos a un corte y vuelvo con mis conclusiones. Cuando emprendas tu viaje, pide que sea un camino largo, lleno de aventuras y experiencias. En Personal, Fiber Telecablevisión, creemos que el camino es mejor cuando nos animamos a disfrutarlo. Personal Fiber Telecablevisión. Con vos, a donde quieras llegar. Estoy copada con la app del banco, que ahora podemos ver cuánto gastamos por rubro. ¿Y aparece lo que gasté yo? El rubro pavadas no figura. Figura supermercado, indumentaria, viajes. Lo descubrí siguiendo un influencer. ¿Y qué es un influencer? Vendría a ser lo contrario a lo que sos vos. No influís en el orden de la casa, no influís en ningún plan copado. Serías como un no influencer. ¿Un qué? Un no influencer. ¿Yo? ¿No influencer? Sí, un influencer. ¿Sabes qué? Lo que digas no me influye. Claudia? ¿Qué quiere ser influencer? Organiza mejor tus gastos con la app Galicia. Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Cuando somos libres para movernos, todo es posible. Start Your Impossible. Toyota. ¿Qué es crecer para vos? ¿Pudiste entrar, Abu?
cada uno, crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. Me parece que hice un video. Banco Ciudad. Te quiere ver crecer. Grupo Petersen. Desde 1920, construyendo el país. IRSA. Somos la mayor empresa argentina inversora en bienes raíces. IRSA. Líderes en real estate. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Me queda menos de un minuto, pero le agradezco profundamente al embajador Abel Pose su presencia hoy en nuestro programa. Y quiero decir que de este año electoral estamos entrando a un mes y pico de las PASO, a muy poco después, octubre, que llega más rápido de lo que uno cree. Entonces pienso que nuestra obligación como políticos, como participando en partidos políticos, para decir más concretamente, tenemos la obligación de estudiar los temas, tener un proyecto de país que todos pretendemos. No podemos de ninguna manera echarle la culpa al otro y decir, no fui yo, sino fue el otro. Creo que entre todos tenemos que tratar de un diálogo fecundo, estudio profundo de los temas, tratar de buscarle la solución que nuestros compatriotas están buscando. Se me ha ido el tiempo y quiero decir con todo esto que asumamos en plenitud la responsabilidad que nos toca y estudiemos los temas y no sigamos emparchando. Muchísimas gracias. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.